Oye, Natalia, muchísimas gracias por aceptar la invitación A ti, Luis. para la entrevista. Natalia es una periodista que ha pasado por montones de sitios, que ha vivido montones de cosas, ha sido... ¿Es correcto decir que ha sido corresponsal de guerra, no? Pues sí, estuve cubriendo los últimos años Libia, primero Egipto y después terminé en Libia, donde terminé haciendo lo que fue mi primera película, que se llamó Más allá del frente armado, lo que me obligó a estar entre Libia y Francia, pero sobre todo en Libia casi 8 años. ¡Qué baja! Durante la caída de ¿Y la eso? ciudad. ¿Y tú tienes estudios de cine, alguna cosa por el estilo? Yo soy periodista y soy politóloga. Ok. Pero siempre una enamorada de esa magia que hay en narrar historias, pero más con imagen. La fuerza de la imagen yo creo que es insuperable. Es potentísimo. La literatura obviamente permite la imaginación y permite una cantidad de cosas, pero yo creo que nosotros somos de esa generación de la imagen. Y yo sí creo que una imagen bien montada, una secuencia con una buena narración, tiene una posibilidad de impacto que es muy difícil de superar. Además de inmediatez, porque te acerca a las cosas casi con olor. Exactamente, es lo que trato de hacer en la última película. Claro, no, estuve viendo algunas partes, no la pude ver toda para entrevistarte, me encantó poder terminar. Pero también estuve viendo algunas entrevistas que te hicieron para no preguntar las mismas cosas. Y honestamente, a mí me ha dejado muy impresionado esto de tus 4 años filmando con las FARC. Sí. Porque no me puedo imaginar, o sea, yo tengo 3 años escribiendo una columna diaria, no me imagino 4 años trabajando esto. ¿Cómo era la dinámica? Pues de alguna manera el primer año fue distinto porque el primer año era un pulso todo el tiempo. Cuando yo me acerco a las FARC para intentar hacer esta película en el 2012, pues imagínate estos comandantes que han estado en la clandestinidad, acostumbrados a dar órdenes, son militares de alguna manera, pues en la guerra tan sangrienta que han estado, es difícil uno imaginar a las situaciones que se han visto confrontados. Y llega una persona más joven que ellos, de un canal que ellos creen que es de derecha y con el cual le pusieron 2 bombas en algún momento, una pequeña burguesa, a decirles es que yo voy a hacer un documental y yo voy a dirigir y la comandante de este proyecto soy yo. Obviamente yo creo que para ellos fue muy difícil y lo que se generó el primer año era un pulso de poder permanente, era como quién era el que aquí iba a manejar las cosas. Y fuera de eso, yo tenía muchos prejuicios contra ellos, yo les tenía mucho miedo, como cualquier colombiano que nació y creció en las ciudades. Uno veía a las FARC que secuestran, que ponen bombas, narcotraficantes que reclutan niños. Entonces fue un año, el primero como de ir despojándonos de prejuicios, sin uno renunciar a sus principios, a sus convicciones, a la distancia necesaria para hacer un trabajo de estos. Y ya el segundo año, cuando por fin ellos dijeron, ok, vamos a hacerlo, me tocó hacer más o menos lo mismo con el gobierno, porque el gobierno entonces ya pensaba que yo estaba muy cerca de las FARC y fue igual empezar a demostrar que yo aquí no iba a hacer concesiones con ninguno de los lados. Pero mantener esa equidistancia es sumamente difícil, o sea, no identificarte por lo menos con algunas causas en cada uno de los lados, que al final uno termina, no sé, etiquetando todo con básicamente lo mismo que lo que te identifica, ¿no? O sea, ¿cómo mantienes esa equidistancia? Sobre todo porque escuché que mientras estabas ganándote esta, vamos a decir, confianza de parte de las FARC, hubo un atentado con unos asesinatos. Hubo muchos. No, pero uno en particular de 11 soldados. Las FARC atacan a 11 soldados, 11 jóvenes casi que bachilleres, que estaban, ese capítulo además para mí fue uno de los más duros estos 4 años, porque no se sabe quién lleva a esos muchachos a la retaguardia de las FARC. O sea, las FARC están en los campamentos tratando de cumplir su promesa, su palabra de no atacar. Y ahí mira que es que estos jóvenes soldados son víctimas incluso hasta de sus propios jefes, víctimas de las FARC, que yo creo que hicieron una masacre, porque eso fue una masacre innecesaria. Pero ¿dónde estaban los coroneles o los generales que pusieron a esos muchachos ahí para que las FARC atacaran y de pronto para que se rompiera el proceso de paz? Eso es lo perverso de esta guerra. Claro, las FARC atacan cruelmente a 11 soldados casi bachilleres, muchachos de 16 y de 17 años. Los masacran como lo ves en el documental, les revientan la cabeza, vemos las imágenes de esos jóvenes en sangre. ¿Dónde estaban los responsables que dieron la orden para que ellos estuvieran ahí? Entonces, ¿quiénes son los malos y quiénes son los buenos? Es muy difícil. Es muy
complejo. Lo único que sí es claro es que en esta guerra colombiana, como en casi todas las guerras de América Latina, los que mueren son los más vulnerables, los más pobres y sobre todo los que no declaran la guerra. Son los que otros mandan a morir en ella. Ay, es atroz. Nosotros hemos tenido nuestro propio proceso de guerra interna, ¿no? Y acá uno dice guerra, conflicto armado o terrorismo y alguien salta por ahí a decirte que estás equivocándote con el término, ¿no es cierto? Claro. Y que estás traicionando a alguien. Claro. Indistintamente la gente con pistolas y metralletas matándose y bombas. Y lo más triste, como dices tú, gente en el medio, atrapada entre los dos fuegos. Pero en el caso de Colombia eran 3 fuegos. O sea, era el Estado, eran los paramilitares, ¿cierto? O sea, y la guerrilla paramilitar y la guerrilla de la FARC y, bueno, las otras guerrillas menores. Entonces, cuando tú ves todas estas cosas alinear, porque en algún momento tú tienes que decir, bueno, todos son buenos y malos dependiendo de la coyuntura, finalmente, ¿no? Pero alguien es más consistentemente bueno o alguien tiene razón en el fondo. Es que yo creo que es, cuando tú me dices cómo hago yo para no generar, digamos, algún tipo de empatía con algunas de las causas de los unos y de los otros, yo creo que este documental nace porque yo tengo empatía con la causa de todos. O sea, la causa, según la guerrilla, es la justicia social, la causa del ejército es proteger al pueblo. Obviamente tengo empatía con esas dos ideas. Hay que proteger a la sociedad, a la población civil, hay que luchar, y sobre todo en un país como Colombia, donde las diferencias económicas son tan altas, hay que reivindicar la lucha por la justicia social. Pero lo que hace que el documental no sea una apología ni al gobierno, ni al ejército, ni a las instituciones, ni tampoco a las FARC, es que yo precisamente siento que esos dos lados traicionaron esas causas de alguna manera, atacando a los pueblos que ellos decían defender. De hecho, así abro la película. Sí. O sea, quedaron en medio del fuego poblaciones enteras. Las FARC se llama Ejército, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, y el ejército es el ejército de los colombianos. ¿Dónde estaban esas Fuerzas Armadas o ese ejército cuando llegaban los paramilitares a cortarle la cabeza a los papás de los niños y a jugar delante de ellos el fútbol? ¿Cuál ejército? ¿Cuál ejército del pueblo? ¿Cuál ejército nacional? ¿Cuáles héroes del país? Y yo creo que eso es lo que me lleva a mí a hacer este documental. ¿Cómo ustedes, que reivindican causas con las que yo tengo absoluta empatía, la reivindicación social, la lucha por la justicia social, los ricos en Colombia tienen que repartir, la propiedad privada tiene que tener una mejor distribución? Claro que creo en eso, pero con lo que nunca voy a estar de acuerdo es con los excesos que cometieron todos los lados. Cuando digo todos, la guerrilla, el ejército, las instituciones del Estado. ¿Y sabes qué es lo más grave en Colombia? Que todos esos excesos fueron patrocinados por terratenientes, por sectores de las Fuerzas Armadas, por multinacionales, que al final yo pienso que son los más peligrosos de todo. Eso, sumado a la corrupción, es mucho más peligroso que el narcotráfico, que los paramilitares y que las FARC. ¿Por qué? Porque de alguna manera nunca en Colombia hubiéramos llegado a tener más de 8 millones de víctimas si la sociedad civil no hubiera decidido, la clase media y la clase privilegiada, mirar hacia otro lado. Y cómo estos grupos paramilitares, por ejemplo, lograron en un periodo de 10 años convertirse en un ejército igual o más fuerte que lo que fueron las FARC. ¿Quién los financió? ¿Quién los apoyaba? ¿Cómo lavaban sus capitales? ¿Quién los protegía? ¿Esa es tu siguiente película? Pues de alguna manera yo sueño con hacer una película que se llama Estrato 6. Y que en Colombia Estrato 6. Sí, porque en Colombia tenemos una cosa que es un cáncer, es un karma, que es que tenemos la sociedad dividida por estratos. Los ricos, los menos ricos, los pobres, y los ricos se casan entre ellos. Es muy difícil ver, por ejemplo, una persona de color casada con una persona de la alta alcurnia social y no sé qué. Y yo creo que es nuestro karma, no entender lo básico, y es que todos somos iguales. Es como si estuvieras hablando de Perú, te digo. Yo sé, además la élite peruana sé que también es... Las élites en todas partes son sumamente cerradas, ¿no? Sí. Y muchas veces indolentes porque no las toca. Es como ver la realidad detrás de la tele, ¿no es cierto? Sí. Puede pasar en Afganistán o puede pasar a, no sé, total, a 100 kilómetros, pero... No es nuestra guerra. No, así es la tele afuera, ¿no? No es generalizable, creo. Hay gente que se ha comprado el pleito y hay gente a la que han matado incluso, sí, ¿no?
pero en general sí, ¿no? Y esta pregunta también tiene que ver con un poco eso. Eh, Cuando en Colombia se habla, porque se habla, existe el discurso de la inclusión y el crecimiento y las oportunidades y el mercado y todo lo demás, ¿de verdad se lo compran o es así como para que la gente se quede callada y no fastidie? No, yo creo y he descubierto, así como yo le tenía mucha aprehensión a las FARC y a los militares, le tenía más aprehensión a la élite colombiana, porque además la conozco, de alguna manera he vivido ahí y conozco la mezquindad y lo obtuso que pueden ser. Pero también descubrí, y tengo que decirlo, personas con muchos privilegios y muy comprometidos, con muchas ganas de cambiar. Lo que pasa es que son minoritarios. Exactamente. Pero sí hay por eso te gente, decía que no se puede decir todos no se son. pueden todos, Sí, pero... como los militares. Yo nunca me imaginé sintiendo empatía con los militares y encontrar militares que frente a la cámara prácticamente lloraron aceptando los excesos que habían cometido de alguna manera sus hombres. Y los encontré. Eso es lo extraño de este documental, que detrás de esas personas que con armas o sin ellas hicieron actos monstruosos, pero monstruosos, injustificables, hay unos seres humanos. Y eso para mí fue muy difícil porque yo misma me decía, ¿cómo puedo estar sintiendo empatía por este tipo? Y era, ¿quién soy yo? ¿Será que mis principios no son solamente lo suficientemente sólidos? ¿O será que mis convicciones son demasiado flexibles? Y no, eso es la vida, la condición humana es lo más complejo, pero al mismo tiempo lo más apasionante que uno puede navegar. Por eso es que es tan bueno el documental, de verdad. De hecho, lo estuve viendo pero no lo pude terminar. ¿Tú crees que hubiera sido posible esta apertura que conseguiste? Porque es lo que has conseguido, o sea, por eso es, o sea, no solo por eso, pero eso es, digamos, que una parte muy potente de tu película, haber conseguido los testimonios que has conseguido, que son confesiones algunas, ¿no es cierto? Varias. Lo que estás diciendo ahorita. ¿Cómo tú crees que eso hubiera sido posible en un contexto en el que no hubiera habido o no se estuviera negociando la paz como se estaba negociando? No, porque te confieso que yo grabé 4 años, pero casi que los 2 primeros años de grabaciones, cientos de horas los tiré a la basura, no funcionaban. Porque como estábamos en esa guerra tan intensa, lo que hicieron los dos lados al principio cuando yo ponía la cámara a intentar utilizar. Entonces yo ponía la cámara y lo que encontraba era lugares comunes, o los discursos súper sectarios o súper dogmáticos o exageradamente políticamente correctos, y eso no me servía. Y era porque la desconfianza era tal que era imposible lograr instantes de verdad. El documental empieza a narrarse cuando comienza a acercarse la posibilidad de un acuerdo, así fuera muy frágil, así cada vez se desbaratara, así cada vez que estuviéramos cerca volvíamos, hay veces sentíamos que volvíamos al principio, pero sí se necesitaba un ambiente de posibilidad de paz para que ellos fueran soltando los unos y los otros. Y yo también creo que a uno se le olvida que mientras estábamos grabando, a 1 hora en avión de Bogotá había bombardeos del tamaño de lo que sucedió en Vietnam. Estaban muriendo jóvenes, cayendo despedazados bajo las bombas del ejército, o viceversa, las FARC estaban atacando y estaban cayendo los jóvenes soldados. Y yo creo que eso hizo que, si bien yo hubiera logrado cierto acercamiento y ciertos instantes de verdad, la verdadera historia sobre el fin de la guerra con la guerrilla más antigua del mundo va a poder contarse en 10 años. Porque muchas de las cosas que yo hubiera querido que me contaran, que me dijeran, no me las decían, porque aún hoy todo lo que ellos digan tiene una consecuencia jurídica. De acuerdo. Entonces, yo creo que esa gran historia sobre el fin de esta guerra con las FARC va a poder hacerse en una década. Estamos hablando de 50 años de guerra, ¿no es cierto? Sí, más incluso. 8 millones de muertos o víctimas. víctimas. ¿Cómo en algún momento esto va a tener que hacerse una especie de balance, ¿no? de los afectados, de las víctimas, las reparaciones, porque independientemente de que castigues o no castigues o cómo castigues, hay una obligación con la víctima a la que no protegiste o a la que agrediste, ¿no es cierto? Desde el Estado y desde el otro lado, ¿no? ¿Tú crees que eso tampoco es posible hacerlo ahora? Yo creo que estamos empezando, hay un proceso interesante de restitución de tierras al que se oponen fuerzas muy poderosas de la derecha colombiana y algunos terratenientes. Están matando defensores de derechos humanos casi que semanalmente, cada 1, 2, 3 los están matando de una manera absolutamente cruel e indiscriminada.
Sin embargo, sí hay un proceso interesante que ha comenzado y yo sí creo que en el futuro vamos a ver unas reparaciones que van a sentar la base para una sociedad distinta. Ahora, estamos todos muy atentos a que cumplan las FARC y a que cumpla el gobierno. Claro. Y sobre todo, a que ese Tribunal de Justicia Transicional que le va a dar la oportunidad a estas personas a decir la verdad para no ir a la cárcel, abarque obviamente a las FARC, que nos deben muchas verdades, dónde están los muertos que generaron, a dónde enterraron a las mamás, a los hijos, a los hermanos de tantos campesinos colombianos. Necesitamos también la verdad de los paramilitares, la verdad del ejército, pero ¿sabes qué? Necesitamos la verdad de esos señores de corbata que están en el Congreso y en las grandes empresas y que daban las órdenes muchas veces para que esta guerra tuviera lugar. Mi sueño es ver a esas personas sentadas en ese tribunal. Si solamente van las FARC, paramilitares y ejército, y no van los autores intelectuales muchas veces de esas masacres, este proceso de paz puede ser solamente un espejismo. Yo te lo pregunto, exacto, ¿sabes por qué? Porque acá nosotros tuvimos, después de nuestro propio proceso, que según un montón de gente no termina aún, algo que se llamó la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que tiene cualquier cantidad de críticos en todos los frentes, o sea, de izquierda, de derecha, de todo el mundo. Lo cual habla bien en principio de esto, pero terminó sirviendo el trabajo de esta comisión grande, largo, lleno de testimonios terribles, 10 tomos, o sea, para dividirnos más. O sea, la división que ya existía se profundiza con esto a nivel político, a nivel evidentemente de intereses económicos, societarios, y etc. etc. Y también de organizaciones no gubernamentales que viven de alguna forma el conflicto y viven un poco de la miseria del resto, ¿no es cierto? Porque se convierten, o sea, yo soy el que alivia la necesidad. Si no hay necesidad, no tengo nada que aliviar, no tengo, ¿no es cierto? Pasa eso, pasa en todo el mundo, de hecho. Entonces, por eso mi pregunta, ¿no? O sea, este proceso está empezando, pero otra vez es súper fresco de una cosa muy larga, y muy, muy larga. O sea, estamos hablando de por lo menos 3 generaciones. Sí, no hemos conocido, la gente de mi generación, mis padres, no han conocido casi que un día de paz. Pero lo que yo sé que obviamente volver a abrir una cantidad de heridas, hacer heridas de cicatrices que comenzaban a cerrar, va a ser doloroso, va a ser difícil, pero yo sí creo que es necesaria la memoria, porque si no vamos a tener unas generaciones, mis sobrinitos, los hijos de mis amigos que creen que en esta guerra solamente hubieron unos responsables. Y ese es el escenario más peligroso para que esto se repita y se perpetúe. Yo sí creo que es importante que la sociedad mire hacia adentro, mire cuál fue el rol de cada uno de los sectores, cuál es la responsabilidad de cada uno de los sectores en esta guerra, precisamente para hacer una reflexión y que esto no se vuelva a repetir. Si seguimos alimentando esa imagen que alimentaron por tantos años algunos medios de comunicación, de que solo hay unos responsables, estamos condenando a las próximas generaciones a vivir en guerra por siempre. No creo que a mucha gente le guste que le repartan un pedazo de la responsabilidad, ¿no es cierto? No, yo creo que ese es el problema. Al mismo tiempo yo pienso que ese es el impactico que generó el documental. Que yo, la apertura, digo, ¿cuál es la responsabilidad de los que nunca creímos que las armas eran el camino? Porque yo siempre he creído que las armas no son el camino. No podían ser, estaba demostrado, la historia, el contexto, el momento político demostraba que las armas no eran el camino. Dejaron de ser el camino, si es que algún día lo fueron, que yo no lo creo. Pero sobre todo, yo creo que siempre nos enseñaron a decir es que las FARC son unos monstruos, o los paramilitares son unos monstruos, o el ejército con todos sus excesos. Pero mientras mataban, mientras sucedió un capítulo oscuro de Colombia que se llaman los falsos positivos, que cogieron a mil y punta de campesinos y de personas pobres, las asesinaban y les ponían un traje guerrillero y los mostraban como trofeos. ¿Qué hacíamos nosotros? No hicimos nada. Apagábamos el televisor y nos íbamos a bailar a Cartagena. Entonces cuando uno le dice, ok, se acabó la guerra con las FARC, estos son los muertos que dejan las FARC, el ELN y los paramilitares, ¿qué hizo usted mientras todos estos cuerpos iban siendo enterrados? Claro, que eso le pregunten a uno,
es incómodo, pero eso es lo que yo quería lograr con el documental. Qué fuerte. Qué fuerte. Oye, Natalia, muchísimas gracias por la entrevista. Por favor, si invitas a la gente a que vea el documental. Claro que sí, a ti Luis, muchas gracias, es un privilegio estar aquí. Invitarlos a ver un documental que narra el fin de la guerra con la guerrilla marxista más antigua del mundo, la guerrilla de las FARC. Es un relato íntimo para los colombianos y quizás para muchos latinoamericanos que se preguntan sobre las contradicciones que hay en la guerra y en los seres humanos llevados a condiciones extremas. Puede ser un relato revelador. Ojalá lo vean y viéndolos nos acompañen en esta apuesta tan difícil y tan esquiva que hacen los colombianos por la paz y por la reconciliación. El silencio de los fusiles. Muchísimas gracias. A ti Luis, muchas gracias.